Bueno, familia, bienvenidos un día más al canal. Vamos a darnos prisa porque mira lo que tengo ahí arriba. Está bonito, pero no sabemos cuándo va a descargar. Te traigo lo que te prometía. El vídeo sobre el viaje del héroe. Cuando vino esta historia a mi vida, esta parábola, este conocimiento, pues vino en un momento muy trascendental, porque estaba en ese proceso de introspección, de desapego, esa noche oscura del alma, y la verdad que encontrarme esto fue un regalo de la vida. ¿Por qué? Porque me permitió, me dio paz, me dio tranquilidad, me dio certeza de que estaba en el camino y pude comprender el proceso por el cual estaba pasando. Y sé que esto te va a servir a ti también muchísimo, para precisamente lo mismo que me sirvió a mí, para detectar esa etapa por la que estás pasando y ver que es algo normal, que es el curso natural del espíritu, del ser. Y para eso estamos aquí. ¿De qué te vengo a hablar? Pues del camino del héroe, ¿ok? El viaje del héroe. ¿Qué es esto del viaje del héroe? Bueno, fue de alguna manera detectado o descubierto, por decirlo así, por Joseph Campbell. Joseph Campbell, bueno, era un profesor, era mitólogo también, y detectó este patrón este factor común en la historia del ser humano, y que, bueno, al final conforma, como te digo, el ciclo natural del espíritu, ¿vale? Se ve reflejada en muchas historias, en novelas, en libros, en películas, incluso en videojuegos, y forma parte de nuestra propia existencia, ¿vale? En primer lugar, te voy a hablar un poquito de Carl Jung, que Carl Jung fue un médico, psicólogo, psiquiatra suizo, que fue el fundador de la psicología analítica, ¿vale? O la psicología profunda. Y Carl Jung basó sus estudios en el tema de la sombra. De hecho, este hombre decía que algo así como que no podemos llegar o trascender la oscuridad dibujando figuritas de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que la espiritualidad y todo este proceso de autoconocimiento va de aplicar, por mucho que leamos, por muchos referentes que escuchamos o que escuchemos, pues toca pringarse si tú de verdad quieres autodescubrirte, ¿no? O autorredescubrirte o recordar quién eres. Por eso se da todo este proceso de desapego en nuestra vida y siempre al final esto nos hace tomar conciencia de que toda crisis que estés pasando en tu vida es una oportunidad para elevarte, es una oportunidad para autoconocerte. ¿Por qué? Porque fíjate esta frase tan buena que nos dice Carl Jung, ¿no? Dice, cada uno de nosotros viene a ser lo que intrínsecamente y potencialmente es, desde su nacimiento hasta su muerte. En esto radica el proceso de individuación, es decir, según Carl Jung, nuestro inconsciente siempre va a tender a la evolución. Por lo tanto, la vida nos está colocando siempre escenarios los cuales, pues, siempre que nosotros estemos actuando desde una intención de poder y de crecimiento, pues siempre nos van a llevar a eso, a la expansión. ¿Por qué? Porque hay una mínima parte, el 95-97% de nuestra mente es egocéntrica, pero hay una pequeña parte que tiende a la evolución. De hecho, esto es mío, esto que te voy a decir, así es como yo lo percibo y así es como yo lo creo. Yo creo que esa parte, esa pequeña parte que tiende a la evolución, se materializa, igual que la mente, digamos que se materializa en el cerebro, aunque la mente no es el cerebro porque es un sistema, pero digamos como que pragmáticamente se refleja y se materializa en el cerebro, sería su equivalente físico. Pues el equivalente físico de esa pequeña parte del inconsciente que tiende a la evolución sería la glándula pineal, esta glándula, este tercer ojo, ¿no? Que le llaman algunos. Es esta pequeña glándula como que nos conecta con la fuente. Bien, pues eso dice Carl Jung. Es el proceso de individuación. ¿De qué consta este proceso de individuación? Pues bien, este proceso de individuación, como nos decía Carl Jung, consta de una primera etapa. En esa primera etapa en la que nosotros nos vamos desarrollando como niños, vamos a través de nuestra familia, del contexto cultural, pues vamos conformando esa personalidad a través de todas esas circunstancias que vamos reafirmando. Esta es la primera etapa donde configuramos, digamos, donde conformamos nuestro yo, nuestra personalidad, lo que creemos que somos. Y una segunda etapa de la individuación,
¿Qué es ese proceso de autoconocimiento? Ese proceso pues que viene precedido por esa noche oscura del alma y que conforman pues todos estos procesos de desapego. Y al final hasta cuál es el objetivo, cuál es la intención, ¿no?, de todo esto, pues al final es el autorreconocerte, la plenitud, la profunda comprensión acerca de quién eres, esa noche oscura del alma, como ese proceso del águila, ¿no?, que se representa en la naturaleza como la etapa del águila en el ecuador de su vida, pues tiene que elegir entre o morir o aislarse, irse a la cueva, irse a la montaña, allí desplumarse porque el plumaje ya no le sirve, porque está viejo, ese personaje ya no le sirve, el águila se despluma, se destroza el pico, se destroza las garras, ¿para qué? Para que le vuelva a salir un nuevo plumaje, un nuevo pico que le pueda servir para cazar y para alimentarse, un nuevo plumaje que le sirva para volar y unas nuevas garras también que le sirvan pues para poder seguir viviendo, ¿no? Para poder seguir evolucionando. Entonces, el águila no se siente, no se arrepiente porque ya no le sirva ese disfraz, ¿no? O ese traje, o ese personaje, o ese plumaje. Simplemente sabe que es un ciclo, que es un proceso natural y que se tiene que aislar. Fíjate qué doloroso, ¿no? Ahí se representa también el proceso tan doloroso de lo que es el desapego, ese dejar de ser lo que queríamos que éramos, ¿no? Dejamos relaciones, soltamos relaciones, entornos, y tenemos que pasar por esa etapa de soledad como la pasa el águila, aislado. ¿Para qué? Para renacer y volver a remontar el vuelo. Al final es un final feliz, es un viaje de ida y vuelta realmente, porque siempre estamos en presente. Este sería la segunda etapa del proceso de individuación. Bien, según Carl Jung. Y Joseph Campbell, que es como te he dicho que era un mitólogo, un escritor, que él pues consiguió descifrar ese patrón como un punto en común en todas las historias, ¿no? En la historia del ser humano realmente. Entonces todos estamos aquí para eso, todos sentimos ese llamado, lo que pasa es que hay personas pues que se entregan a él y hay otras personas que por miedo siguen repitiendo patrones. Da igual, es el ciclo natural del espíritu y te va a tocar entregarte a ello, sea en esta vida o sea en la siguiente, ¿vale? De hecho está representada en muchas películas. Y a mí, pues, es el proceso por el cual pues yo he estado pasando y he pasado y de hecho estoy pasando ahora, ¿no? Y yo sé que tú te vas a sentir muy identificado con esto, porque en el momento que yo recibí esta historia, yo estaba en una etapa que era la etapa de la caverna, que es esa etapa de aislamiento, en el cual pues como que estás más lejos que nunca de tu propósito, no le ves sentido a nada. Y justo en ese momento fue cuando me vino esa historia y pude detectar que estaba en ese proceso de la caverna y todo ha ido sucediéndose tal y como el Joseph Campbell pues lo describe en su obra, el, el héroe de las mil caras, que es ahí donde, digamos, desarrolla pues esta parábola, esta historia, este, ¿cómo decirlo? Esta etapa que tenemos en común todos los seres humanos, porque como digo, es el ciclo natural del espíritu, ¿vale? Es un camino de ida y vuelta. Como digo, no salimos del presente, siempre estamos en presente. Ese plano lineal de un presente que va hacia un futuro y de un punto al que tengo que llegar es una ilusión. Realmente no nos movemos del momento presente. Por eso la vida siempre te va a retornar al punto de partida. Si tú vayas a empezar un proyecto desde el miedo, siempre lo que va a ocurrir es que la vida te va a retornar otra vez a ese punto de partida. Es decir, si yo, es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, con lo que yo me dedicaba antes. Yo me creía que lo importante, yo me identificaba por el dinero. Como no sabía quién era, me identificaba con el dinero. Por lo tanto, a través de, de mi relación con el dinero, lo que yo reafirmaba era carencia y escasez. Aparentemente tenía dinero, pero realmente era una relación totalmente de dependencia. Ahora, por ejemplo, no tengo ese tránsito de dinero manual, no toco tanto dinero como lo tocaba antes por lo que me dedicaba, tengo mis ingresos recurrentes, la vida me provee y sin embargo no tengo esa dependencia del dinero. Veo como la vida me va proveyendo, no necesito nada, no me falta de nada, mi marca personal va creciendo, me va entrando el trabajo, cada vez voy impactando más y mi sensación y mi experiencia interna es totalmente de plenitud y de completud. Bien.
Te voy a contar un poquito cómo fue este viaje del héroe o cómo yo he vivido este viaje del héroe, ¿no? Como digo, te va a servir mucho en tu experiencia. Este viaje del héroe representa, pues, lo que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida desde que sentimos ese llamado, desde que escuchamos el llamado y nos dejamos llevar por ese maestro interno, por esa voz de la conciencia y nos entregamos, damos ese salto al vacío. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención? Pues al final nos vamos guiando por esa confianza en la vida, por ese péndulo interno y la finalidad no es otra que recordar quiénes somos. Este viaje del héroe contiene, esta historia contiene a un héroe que eres tú, en este caso, en la historia que te voy a contar soy yo, y este héroe vive en un mundo ordinario, nuestra zona de confort, nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestras relaciones, la pareja. Bien, en mi caso, ¿qué era? Pues mi vida de mi trapicheo, mi estatus, mi comodidad, mis cositas bien controladitas y aparentemente, pues realmente estaba todo el día agobiado, siempre en angustia, en piloto automático, pero era mi zona de confort, ¿no? Era la mierda que conocía, pero era mi zona de confort y yo creía que eso era pues lo que era la vida, yo no veía más allá de eso. Hay un punto en el que algo externo que viene en forma de decisión te empuja a salir de ese mundo ordinario, que es ese llamado, ¿no? En mi caso, ese momento se vio reflejado por un punto y aparte, por un momento histórico en nuestra vida, que fue el COVID. Cuando llegó el COVID, esto supuso un despertar de conciencia para muchas personas y a mí me sirvió fue como un punto de inflexión, ¿no? Ahí empecé a replantearme cosas que antes no me replanteaba. ¿Por qué? Porque yo veía que pensaba que la vida estaba condicionada a lo que yo pensaba y vi cómo aquí había mucho más, ¿no? Entonces, esa cuarentena también me sirvió de introspección y en esa etapa, pues fui coqueteando con el desarrollo personal. Esa cuarentena me hizo ir hacia adentro, me hizo cuestionarme cositas que antes no me cuestionaba y pues empecé a coquetear con el desarrollo personal. ¿Cómo empecé a coquetear con el desarrollo personal? Pues bueno, yo no tenía ni Instagram, yo era anti redes sociales. De hecho, yo criticaba a las personas que se dedicaban a las redes sociales. Decía que eran unos posturitas. Fíjate a lo que me dedico ahora. Y bueno, me abrí un Instagram sin ningún tipo de foto, nada, simplemente no sé, por abrírmelo. Así surgió. Y me apareció un tal Yados. Ese fue el primer acercamiento que tuve yo con el desarrollo personal, ¿no? Apareció Yados. Yo digo, este tío, ¿quién coño es, no? Que dice estas cosas tan disruptivas que realmente me resuenan en ciertos aspectos porque yo en ese momento ni me cuidaba. Empecé a cuidarme un poquito antes del COVID porque yo creo recordar que ahí antes del COVID ya empecé con Instagram, ¿no? Simplemente me metía para ver contenido, recuerdo, de UFC. Lo primero que yo veía era contenido de UFC. Muchos vídeos de UFC porque a mí siempre me ha gustado mucho el tema de los deportes de contacto y kickboxing. Entonces, pues en una de esas me apareció Yado y empecé a seguirlo también, empecé a verlo. Y con ese acercamiento a lo que para mí o lo más cercano al desarrollo personal a través de Yado y con todo este momento de parón, de cuarentena, pues algo en mí empezó a cambiar. Me empecé a cuestionar más cositas, empecé a cuidarme más a nivel físico. De hecho, monté un gimnasio en mi casa, me hice un tatami, en fin, empecé a coger una dinámica, me compré un saco de boxeo, una dinámica pues de más cuidado personal, ¿no? Digamos, más pendiente de mi físico. Empecé a implantar hábitos más saludables, por decirlo así, aunque realmente yo pues tenía, vamos a decir, adicciones a porro, tenía, porque era un adicto a la marihuana, fumaba cada día, todos los días fumaba, nada más levantarme, me fumaba uno, antes de comer, después de comer,
a la tarde, antes de acostarme, en fin, yo era de los que me fumaba un pitillo por la mañana y me iba a correr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llegaba el fin de semana y igual pues me ponía de cervecita y también picoteaba por aquí. Era una vida que no estaba muy equilibrada, ¿no? Esto se reflejaba en mi relación de pareja. Tenía una niña pequeñita y la relación de pareja, pues aparentemente no es que fueran discusiones muy gordas, también las había, pero también nos evadíamos con alcohol, con salidas, en fin. Bueno, ahí, como te digo, en ese proceso de desbalance me empecé a interesar por el trading. ¿Por qué? Porque me empecé a cuestionar cositas, ¿no? Yo vi como el mundo como que se iba a la mierda, como todos pensábamos a raíz de lo del COVID. Entonces, pues dijo, bueno, yo me dedicaba a trapichear y digo, algo tenemos que hacer. Entonces digo, pues claro, desde un pensamiento totalmente egocéntrico, digo, vamos a meternos en el trading. Vamos a meternos en el trading y de esta manera, pues como que, bueno, como que vi una pequeña salida ahí, ¿no? No una salida, sino hay que legalizar todo esto, ¿no? Por decirlo así, hay que, en fin, me empecé a cuestionar cosas. Entonces, yo desde mi mentalidad, desde ese nivel de conciencia, claro, empecé con el trading porque yo vi una salida ahí de dinerito y curiosamente el trading pues me llevó a, a conocer un libro que es el monje que vendió su Ferrari, que me lo recomendó un buen amigo mío, peluquero, y yo no tenía ni puta idea de lo que era el desarrollo personal ni el autoconocimiento. Entonces llegó este libro a mi vida. Este libro me cambió la mentalidad por completo. Me cambió la mentalidad. Es un libro que lo recomiendo siempre porque tiene muchísima sabiduría y es un libro muy fácil de leer y tiene mucho poder entre sus páginas. Y me cambió la visión. Y empecé a interesarme por el desarrollo personal. Fui dejando a un lado el trading, porque después de este libro me leí un Padre Rico, Padre Pobre, o fue antes Padre Rico y Padre Pobre, no lo recuerdo. Pero digamos como que fui dejando al lado el trading, ni siquiera te puedo decir que empecé seriamente, no sé, pagué un curso de 1000 y pico de pavos de Enrique Mori y ahí lo dejé, ¿no? Me empecé a interesar por el desarrollo personal. Mientras tanto, como digo, la relación en mi casa, yo estaba repitiendo patrones en automático, únicamente mi único objetivo era estar en la calle, hacer dinero, pagar facturas, emborracharme y fumar. Mi expareja también con sus traumas de niña herida y en medio pues una criaturita con 3 4 años que bueno, no le faltaba de nada, hemos sido felices, hemos disfrutado mucho, pero no era una relación, no era un amor consciente, no era una familia consciente, por decirlo así, ¿vale? El resultado, pues el resultado de todo esto, de todos estos conflictos internos, pues separaciones, idas, venidas, discusiones, en fin, la película, ¿no? Pues, que conocemos muchas personas, ¿no? Por suerte o por desgracia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que, como te digo, empecé a coquetear con el desarrollo personal, ¿no? Después de este libro de El monje que vendió su Ferrari, apareció en mi vida, pues, Piensa y hazte rico. Yo recuerdo que me lo encuaderné, también fue una brutalidad en mi mente, ¿no? Pero yo seguía con ese estilo de vida, ¿vale? Apareció también en mi vida, que esto fue un antes y un después, Brian Tracy. Brian Tracy con su seminario Fénix, que lo recomiendo desde aquí, aunque estén basados en la fuerza, aunque sea desarrollo personal desde la fuerza, pero a mí me cambió muchísimos paradigmas mentales, ¿no? Ahí recuerdo que empecé a relacionarme con el concepto de no juzgar y fue un cambio radical que experimenté en mi vida. Cuando me quité el juicio, bueno, cuando me quité el juicio, siempre estamos juzgando, ¿no? Pero cuando me hice más consciente del poder que le otorgamos a lo externo cuando juzgamos y por ende el poder que tiene el autorresponsabilizarse y dejar de identificarnos por el juicio y dejar de juzgar, eso supuso un cambio brutal en mi vida. Apareció Brian Tracy con el seminario Fénix a todas horas escuchándolo, lo encuaderné módulo por módulo, fregando lo escuchaba, en el coche lo escuchaba, en el gimnasio lo escuchaba, era todo el día Brian Tracy. Vinieron más libros a mi vida, ¿no? Como Gandhi, me fui aficionando por la lectura. Leí Gandhi, que también me supuso un cambio mental muy, muy positivo. Empecé a leer
Napoleon Hill con su libro, aparte de Piensa y hazte rico, con su libro El más astuto que el diablo. Y bueno, a todo esto, pues en casa, como te digo, idas y venidas. Yo era una persona que era infiel, con adicciones al sexo también, adicciones a drogas, en fin, repitiendo conflictos y patrones del pasado de una persona totalmente inconsciente y condicionada y totalmente esclava de esos programas limitantes mentales, ¿no? Al final, ¿en qué desembocó esto? En una ruptura final, en una ruptura final. Claro, yo realmente eh, no estaba, no era consciente, quiero decir, yo he disfrutado con mi hija mucho, con mi pareja, pero sí que es cierto que te puedo decir que yo no era un padre presente con todas sus, por decirlo, todas sus aptitudes mentales, ¿no? O en su sitio, ¿no? Mentalmente hablando, quiero decir, yo estaba todo el día fumado, cuando no estaba fumado estaba con cerveza, y cuando estaba con cerveza pues estaba con otra cosa. Y cuando no estaba en la calle, ¿no? Para mí yo era el que hacía dinero, era el que traía el dinero a casa, y entonces ahí yo ya estaba salvado. Ya con eso ya estaba yo salvado. ¿Me explico? Era mi excusa. Mi excusa para todo, para emborracharme, para fumar y para todo. ¿Vale? Entonces, como digo, una relación totalmente de dependencia con dependencia emocional, dependencia a drogas y totalmente basado en la escasez, aunque había dinero, pero fíjate si era pobre que era tan pobre que solo valoraba de mí el dinero, o sea que fíjate si era pobre, ¿no? Entonces, ahí vino otra etapa del camino del héroe, que es el llamado a la aventura. Es ese llamado a la aventura. Este llamado siempre viene en forma de algo que te va a hacer salir de tu zona de confort, de tu mundo ordinario. En mi caso fue el que fue la marca personal. Yo empecé a, a recibir todo este tipo de información de desarrollo personal a través de todos los libros que había leído y de Brian Tracy, y pues como una salida, como una alternativa a lo que yo hacía, como una alternativa a eso y como, digamos, para ir dejando eso y crear unos cimientos más sólidos, pues empecé con la marca personal. Mi idea de marca personal era pues crear marca personal para hacer dinero. No sabía ni cómo lo iba a hacer, ni no sabía, no tenía ni claro nada tampoco. Yo simplemente me dediqué a compartir eso que me estaba haciendo un cambio en mi mente. ¿Qué es lo que hice? Como lo tenía todo encuadernado, pues empecé a compartir Brian Tracy. ¿A modo de qué? A modo de historias, a modo de reel, a modo de publicación. Compartía eso. Brian Tracy, hacía algún vídeo de YouTube. Eso es lo que compartía en mi marca personal. Este llamado a la aventura es la consecuencia interior que aparece como ese deseo profundo de alcanzar la grandeza que eres. Es decir, yo inconscientemente eh, estaba reafirmando esa carencia y esa escasez. Es decir, yo sabía en un nivel más profundo que esa no era la vida que yo merecía, que yo estaba ahí desaprovechado en ese sentido. Entonces, claro, vi en la marca personal, como digo, pues esa luz, pero sin tener muy claro, yo no había escuchado nada de conciencia. Entonces, por eso ese llamado a la aventura lo tenemos todos. Todos recibimos ese llamado a la aventura en algún punto de nuestra vida. Y es esa tendencia natural del inconsciente a la evolución, ¿vale? Así que si estás en ese momento ahora, no tengas miedo. Hazle caso a tu voz interna. Hazle caso, que no se equivoca. Que te va a tocar entregarte a ello, ya sea en esta vida o en la siguiente. Y si sigues haciendo oídos sordos, lo que el conflicto cada vez se va a volver más fuerte y más ruidoso. Ese llamado a la aventura es, digamos, la segunda etapa de la que consta este camino del héroe. Y antes de emprender ese camino, pues viene un punto que es el rechazo a la llamada de la aventura. Es el rechazo a la llamada de la aventura, que es cuando el héroe, en este caso yo, ¿no? En mi historia, pues se niega a dejar la estabilidad del mundo ordinario. Yo recuerdo que ahí estaba compartiendo contenido de desarrollo personal a la misma vez que trapicheaba por otro lado, a la misma vez que la relación en mi casa era totalmente, estaba totalmente desintegrada. En fin, había ahí unas incongruencias que ya empecé incluso a recibir mentorías gratuitas
Y claro, yo veía incongruencia, ¿no? Digo, ¿cómo coño puedo estar haciendo esto yo por un lado y por otro lado aquí compartiendo este contenido no estaba siendo transparente, tengo miedo, es como sé que no quiero dejar esto que me está dando este estatus y este bienestar y este dinero fácil porque qué va a ser de mí entonces. Estaba ahí entre, una incongruencia. Recuerdo ese momento muy jodido porque tenía mucho miedo, a la misma vez estaba optando por exponerme en redes, un mundo totalmente nuevo para mí, era todo lo contrario a lo que yo estaba acostumbrado, yo nunca había tenido redes sociales, de hecho, aparte me estaba exponiendo también en esa plataforma donde me veían toda la gente que me conocían y demás, la gente me conocía, sabían lo que hacía y por otro lado también me veían cómo estaba compartiendo contenido de desarrollo personal, incluso muchos me decían, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Si tú haces esto por otro lado, y yo también esa incongruencia la experimentaba, ¿no? Digo, era un momento de mucha incongruencia. Es ese rechazo a la llamada de la aventura, es un quiero y no puedo, tengo miedo y sé lo que tengo que hacer, pero tengo miedo porque interpreto como que si me entrego voy a perder algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que finalmente el héroe acaba cediendo. ¿Por qué? Porque aparece la figura de mentor, que le hace aceptar esa llamada, le informa y le entrena para su aventura, para el desafío. Yo recuerdo este momento que, bueno, a través de una formación, mi mentor, este mentor, esta figura, han aparecido muchas figuras en mi vida, pero en este momento específico, concreto del que te hablo, fue la figura de Javi Rodríguez. Javi Rodríguez fue un antes y un después porque pasé del desarrollo personal puro y duro, de fuerza de ganadores y perdedores, a entrar en la conciencia. Y eso fue una auténtica brutalidad, me abrió la mente a unos niveles estratosféricos, ¿no? Entonces yo recuerdo una formación de Javi que se llamaba Descubre tu propósito, y a través de técnicas de PNL y ciertas preguntas y demás, un trabajo introspectivo, empecé a llorar como una magdalena, porque yo ya me visualizaba fuera de esa vida, es decir, me visualizaba en la caravana, en el camping, porque yo tenía esa caravana, tenía un camping, ¿no? Que todos los que me seguís, pues habéis vivido conmigo ese proceso, y entonces yo me visualizaba fuera de mi ciudad, dejando el piso, dejando lo que me dedicaba, en ese momento alejándome de mi familia, me visualizaba en ese camping, en esa caravana. Y claro, yo recuerdo esa formación que estaba llorando como una magdalena, porque mi nivel de incongruencia era brutal, porque tenía mucho miedo, tenía pánico. Te recuerdo que yo no he tenido problema de nada, yo podía haber seguido con esa vida sin tener problema ninguno, pero había ahí un llamado interno que no podía ser oído sordo ante eso, no podía hacerlo. Entonces esa incongruencia no me dejaba respirar, no me dejaba vivir. Entonces apareció Javi Rodríguez, y previamente a Javi Rodríguez, recuerdo que apareció en mi vida Álvaro Bosco, y fui a la primera mastermind de él, y antes de la mastermind, un mes antes que ya lo conocía yo, que tenía 6.000 seguidores, pues a través de él conocí a Javi. Entonces me empecé a interesar por Javi. Le compré formaciones, hice una formación con él que me cambió literalmente la vida, que es el MAC. De hecho, mi programa Deshaciendo el Personaje, Integrando la Sombra, está basado en esa formación. Y apareció Javi y fue ese mentor que me impulsó a través de ese momento en concreto, de esa formación que te digo, de Descubre tu propósito, la incongruencia fue tal que ahí supuso un antes y un después. Digo, decidido, lo dejo el piso, dejo todo lo que tengo aquí y me voy a la caravana. Este mundo extraordinario se comprende como un mundo desconocido, ¿no? Yo para mí era desconocido todo esto a lo que me enfrentaba, era una incertidumbre porque no tenía que ver nada con las reglas del mundo ordinario al cual yo estaba acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a un trapicheo, a mi casa, a mi estatus, mi barrio, a mis cositas, mi dinerito fácil, de puta madre. Y ahora me iba a enfrentar a un mundo totalmente extraordinario, digital, que no tenía ni puta idea. No sabía por qué, pero sabía que había algo que me empujaba. Y claro, ese mundo extraordinario va a confrontar toda tu estructura mental. Va a confrontar toda tu estructura mental y te va a llevar a una transformación interior profunda.
En mi caso, ¿cuál fue? Pues en mi caso del trapicheo, de ocultarme, de una vida oculta, de sombra, de trapicheo, de oscuridades, a exponerme en redes sociales. Mi mundo ordinario era el trapicheo y mi mundo extraordinario era el exponerme en redes sociales, ¿vale? Esa fue la segunda etapa, o la tercera etapa después de ese rechazo a la llamada a la aventura. Aparece el mentor que te empuja. En mi caso fue Javi Rodríguez. Todo esto es para que tú lo vayas extrapolando también en tu vida y vas a ver en qué época te encuentras. Y tranquilo que la evolución es inevitable, o tranquila. Entonces, antes de dar el paso al mundo extraordinario, siempre aparece el guardián del umbral. El guardián del umbral suele estar representado por alguien cercano, alguien de tu familia, una pareja, un familiar, que se pone de guardia entre tú y el llamado a la aventura, ¿no? En mi caso, pues fue mi expareja, que no es ni mala ni buena, es simplemente estaba cumpliendo el rol que tenía que cumplir, junto con todos esos condicionamientos y todos esos miedos de lo que tiene que hacer un buen padre o un mal padre, ¿no? Yo tenía toda esa duda, yo sabía que eso era mi camino, eso era por lo que tenía que pasar, pero supondría el soltar aquí, pues todo ese proyecto de familia, mi hija y todo aquello que yo tenía controlado, ¿no? Entonces, esta es la primera prueba de decisión a la que se va a enfrentar el héroe. Si estás en ese proceso de vida y estás ahora mismo detectando, identificando ese guardián del umbral, estás en el proceso. O sea, suelta todo pensamiento de conflicto y haz lo que tienes que hacer. No te vayas a quedar por miedo, no vayas a retornar otra vez al mismo conflicto, no te vayas a quedar dentro de la comarca como Frodo, que eso es una representación de esta historia que te estoy contando también, y no vayas a hacer caso omiso a ese llamado porque es tu destino, porque si no el conflicto se va a volver cada vez más fuerte. Entonces, esta es la decisión, ¿no? Esta es la primera decisión seria que tienes que tomar. Porque en este punto son muchos los que deciden escuchar a la voz de la serpiente, como nos cuenta, a la voz de la serpiente y morder el fruto de lo prohibido, ¿no? El fruto de lo prohibido irse, de prohibido hacer eso a lo que te está guiando tu llamado, prohibido salir de tu zona de confort, y ese guardián del umbral está interpretando el rol, punto. Son todos esos arquetipos, son todas esas personalidades que tenemos nosotros que debemos de integrar para evolucionar y se reflejan en el plano de la experiencia a modo de pareja, a modo del guardián del umbral, a modo de familiar, a modo de aliados y enemigos. Aquí lo vamos a ver. En este mundo ordinario, el héroe se topará con aliados y con enemigos y con diversos obstáculos que van a darle forma a esta aventura y a esta experiencia. Aparece el ayudante. En mi caso, el ayudante fue mi hermano, que no es mi hermano de sangre, pero como si lo fuera, Alex, que él entró en la primera comunidad que yo abrí y bueno, se quedó trabajando conmigo. Es el encargado de todo el tema de soporte y demás de la comunidad que tengo ahora y ha estado desde el principio conmigo, con el tema de la marca personal. Ese ha sido mi ayudante. En el caso del Señor de los Anillos, Frodo tiene su ayudante que es Sam Sagaz. En tu caso, pues identifícalo, porque es el mismo patrón en todas las historias. Durante este proceso se dan pruebas y fracasos, ¿no? Yo en esta época recuerdo que se me cayeron 3 comunidades. Yo ya me fui a la caravana. Además hay una anécdota muy curiosa aquí, que recuerdo que estaba en el camping, no me había mudado ya a la caravana, y recuerdo cómo iba camino para el cuarto de baño y me vino como ese llamado, sentí el llamado y me visualicé en el camping. Me visualicé dejando mi piso en Sevilla y yendo al camping. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando vi el reloj eran las 20:20. Ese momento no se me olvidó. Desde ese momento no se me quitó de la mente el hecho de que yo tenía que dejar el piso e irme al camping. No me dejó. Es como lo tenía perenne siempre. Y eso era lo que me hacía experimentar incongruencia eh, en el sentido de que yo quería seguir forzando el ciclo, manteniéndome ya en un lugar que no me pertenecía, y el saber esa visualización tan clara que tuve y tenerla en mi mente bien marcada, como tatuada, pues era lo que me hacía estar en ese conflicto interno, ¿no?
Entonces, en este proceso de pruebas y fracasos, era el proceso en el que a mí se me cayeron 3 comunidades, la marca personal estaba estancada. Aparentemente al principio empezaron a entrarme mentoría, pero después no me entraba ni una. La marca personal se quedó estancada, se me cayeron 3 comunidades, me veía allí en una caravana sin internet, me tenía que buscar la vida para hacer los vídeos, no fallé ni un día a subir contenido, pero no vea la que tenía que liar. Increíble, aparte estaba allí en una caravana donde había muchos recuerdos, donde mi hija había crecido, donde habíamos tenido muy buenos recuerdos de verano, y en fin, era todo ese proceso, ¿no? Fue un momento muy introspectivo y muy necesario. Ahí es como, ahí se representa en mi historia del héroe el desapego. Aunque el desapego siempre es una constante, pero a mí yo me imagino el concepto de desapego y se me viene a la cabeza toda esa etapa, ¿no? Ahí, como digo, pues van apareciendo aliados y enemigos, van apareciendo personas, tuve relaciones más cercanas, más afectivas, vas conociendo personas, aliados y enemigos que forman, como te comentaba antes, esos arquetipos, esas personalidades que tú tienes que integrar y le van dando forma a tu historia. Hasta que llega un momento que es un momento de otra decisión importante que tienes que tomar, es un momento de enfrentamiento simbólico entre vida o muerte, que es la famosa caverna. Es ese momento de la caverna. Y en ese momento de la caverna fue cuando yo estaba en esa caravana y es cuando el héroe se siente más lejos de su propósito que nunca. Ahí yo me sentía como que, claro, la marca personal no avanzaba, no entraba en mentoría, el dinero que tenía se iba acabando, estaba lejos de mi familia, la mente me autosaboteaba. Ahí es cuando empieza la mente a autosabotearte, ¿no? Vas pasando por ese proceso de conflicto de decir, Dios mío, ¿qué coño he hecho? ¿Lo habré hecho bien? ¿No lo he hecho bien? El ego sacaba su artillería pesada y empezaba a mandarme mensajes de para qué dejas la vida de antes, con los gustos que estaba. Ahora fíjate, aquí en una caravana, solo, sin amigos, sin pareja, con tu hija lejos, sin dinero. ¿Qué coño has hecho? En fin, pero ¿sabes qué me sostenía? ¿Sabes qué me daba certeza en ese momento? Pues esa experiencia interna. Ahí es cuando desarrollé el siguiente paso, que es la maestría, la profunda confianza en la vida. Ahí se da un momento clave porque es o, o te liberas de ese falso yo, te liberas de seguir aferrándote a ese yo, o vuelves otra vez a tu antigua vida y a reafirmar otra vez la carencia. Entonces, te estás ahí tienes dos opciones, ¿no? Ahí es un momento clave porque es el momento en el que te tienes que disociar de ese falso yo y tienes que confiar profundamente en la vida porque está todo en contra, todo en contra. Aparentemente para el ego estaba todo en contra. Pero ¿sabes a qué me agarraba yo en ese momento? A decir, mira, yo estoy aquí para elevar mi nivel de conciencia, yo estoy aquí con la certeza de que estoy contribuyendo al inconsciente colectivo, de que estoy contribuyendo a sostenerla a la vida, y yo, si me encuentro en mi lecho de muerte, si yo hubiera seguido con la vida anterior, ¿cómo yo me sentiría en mi lecho de muerte? ¿Me sentiría agradecido hacia mí mismo? ¿Me sentiría en paz? No. ¿Cómo me sentiría yo ahora si estuviera en mi lecho de muerte? Sabiendo que estoy compartiendo contenido de desarrollo personal, contenido que me está ayudando y fuera parte tenía feedback por parte de personas que le había ayudado todo mi contenido. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que trapicheaba que no ayudaba nada o con ahora que estoy ayudando, aunque aparentemente esto no parece que no va a ningún buen puerto? Pues ahí me quedé con esa idea, ¿no? Esa idea fue la que me permitió seguir adelante pese a que todo estaba en contra mía. Se experimenta esa noche oscura del alma, esa muerte simbólica, el proceso del águila que te he contado antes. El águila se va a la montaña y allí se desgarra, se despluma para que resurgir, para que resurja ese nuevo plumaje y remonte el vuelo. Pues ahí estaba yo, como ese águila, ¿no? En este proceso, el héroe deberá de arriesgar para aprender a pensar de manera distinta. Es decir, aquí te tienes que entregar profundamente al propósito. Aquí es una plena confianza, das un salto de fe, porque me desapego de todos estos condicionamientos, de esta manera de pensar
y de creer que lo que tiene valor en este mundo es lo material y por ende me entrego, o tiro la toalla, voy con el rabo entre las piernas y me vuelvo otra vez a, a mi falsa identidad, a manifestar todas esas creencias limitantes y por ende a reafirmar el conflicto aún con más fuerza, ¿no? Entonces, en ese momento, porque ahí ya me empecé a quedar sin dinero, veía cómo aparentemente la cosa fuera no mejoraba, pero yo tenía una profunda certeza interna de que estaba en el camino. Ahí la vida me arrinconó en ese momento, porque yo estaba con mis formaciones, yo estaba no tenía dinero, me estaba quedando sin dinero y aparte tenía que pagar la manutención, tenía que pagar el alquiler de la caravana, del camping y tenía que pagar las letras de mis formaciones, porque yo invertí todo el dinero en formaciones. Yo prefería quedarme sin comer a quedarme sin formaciones, porque las formaciones eran lo que me daba esa experiencia interna de expansión. Mis formaciones eran lo que me daba esa experiencia interna de expansión y de paz y de certeza, aún sabiendo que lo de fuera se estaba desmoronando. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que no me quedó otra que vender la caravana. Y ahí es donde tuve que dar ese salto de fe. ¿Por qué? Porque yo vendí la caravana. ¿Para qué? Para con el dinero que recibiera, terminar de pagar mis formaciones, quitarme esa letra, guardarme un dinerito asegurado para pasarle la manutención a mi hija y no sabía después qué iba a pasar, porque me sobraría poco dinero, me sobrarían 3.000 o 4.000 euros después de pagar todas las formaciones y de quedarme un colchoncito para mi hija, me sobrarían 3.000 euros. ¿Y a dónde vas tú con 3.000 euros? Sin una nómina. Pues aquí en Sevilla no te puedes meter en ningún alquiler. Y allí, en Cádiz, como es zona de, era zona de, la época que era verano. Entonces, era muy difícil encontrar, allí no se podía encontrar nada porque nada más que una semana te cobraban 2.000 pavos, 3.000 pavos, lo que quisieran, era temporada alta. Entonces era imposible, ¿no? ¿Cuál era mi idea? Pues mi idea era vender la caravana con el dinerito que me sacara, buscarme un trabajito por allí y irme a vivir, ¿a dónde? Al coche. Eso es lo que pensé. Digo, tengo mi formación guardada, o sea, pagada, mientras yo siga con mis formaciones, mientras siga formándome y subiendo contenido, confío en la vida. A través de experiencias anteriores, pues, y fui desarrollando esa confianza, pero esto fue el salto de fe. Ese salto de fe de decir, aquí lo entrego todo, Dios, vida, conciencia, si tengo que dejar mi cuerpo físico, lo dejo. Aquí estoy, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ahí es donde desarrollé esa maestría, esa confianza, pero no en mí, sino en la vida. Y la vida me proveyó, la vida me abrió, la vida me abrió el camino. De hecho, recuerdo que vendí la caravana. Una semana antes encontré un trabajito, estaba muy agobiado, encontré un trabajito de camarero por allí por la zona, por Cádiz, y vendí la caravana. Claro, vendí la caravana, pero después me arrepentí de venderla porque no sabía qué iba a ser. Estaba ahí todo esto en una semana. Al final vendí la caravana porque no me quedaba otra y digo, mira, me voy a vivir al coche de mientras. Entonces encontré un trabajito en el bar y recuerdo que en ese momento de incertidumbre, tengo un poco de neblina ahí en esa etapa, recuerdo que yo estaba también alejado de mi hija, estaba mal, y recuerdo que descansé un día en el bar y me vine aquí a Sevilla. Me vine aquí a Sevilla y aquí en Sevilla, claro, yo sabía que yo vendí la caravana y yo sabía, ya lo que me quedaba era vivir en el coche. Pero claro, vine aquí a Sevilla y yo sabía que no iba a encontrar nada. No iba a encontrar nada, ¿por qué? Porque en Sevilla te piden una nómina para un alquiler, te piden mínimo 2 meses de fianza y yo estaba pelado ya. Yo había pagado mis formaciones, me había quedado la letra, pero me había quitado las letras, pero estaba pelado. Entonces recuerdo que estaba en la piscina de mi hermana con mi hija y digo, bueno, voy a buscar piso, por buscar. Recuerdo esta profunda certeza y esta profunda calma de decir, mira, Dios, vida, conciencia, no tengo miedo, me entrega lo que sea. Esto sí te puedo decir que me ha ido acompañando en todo este proceso. He confiado profundamente en algo externo a mí. Es decir, no hay nada externo a mí, pero no es mi personaje, en la vida. Y la vida me ha ido sosteniendo. De hecho, recuerdo este momento que estaba buscando un apartamento
por buscar, porque era imposible, todo lo que encontraba no podía acceder a ello porque yo no tenía nómina y de dinero estaba pelado. Y recuerdo un momento del día, de la tarde ya totalmente, pues, había tirado la toalla, ¿no? Estaba totalmente en desconfianza ya, digo, aquí no va a salir nada. Y bueno, apareció un anuncio que, que llamé, un apartamentito, 400 euros en Boyullo, un pueblecito cerca. Y bueno, pues voy a llamar. Recuerdo que antes de llamar, cuando ya estaba harto de buscar y estaba totalmente ya en desesperanza, yo pensaba ya que no iba a encontrar nada y que me tocaba pues irme al coche a vivir, recuerdo que apareció un anuncio, pero antes de eso, como te digo, yo le entregué eso a la vida. Yo recuerdo ese momento de decir, vida, Dios, conciencia, lo que tenga que pasar, que pase, estoy en integridad, si tengo que volver a Cádiz, vuelvo, y si me quedo aquí, pues me quedo, pero me da exactamente igual. Es decir, si tengo que volver a Cádiz, vuelvo y punto. Y confío en ti y lo agradezco, vida, esto que me estás trayendo. Y justo después de esa entrega apareció un anuncio, 400 euros, un pisito en Bollullo, y llamé sin ningún tipo de esperanza. Llamé y el hombre lo cogió y me dijo que, hablando con él, me dijo que sí, tenía un apartamento que al día siguiente lo dejaban. Hostia, al día siguiente lo dejan. Digo, bien, digo, bueno, pues que a mí me interesa. ¿Vale? ¿Tú en qué trabajas? ¿En qué trabajo? Yo diciéndole, pensando para mí, ¿no? Digo, a ver qué le cuento yo a este hombre ahora. Entonces mi idea era, digo, mire usted, digo, yo tengo tanto, no me acuerdo lo que tenía. Podemos hacer, si quiere usted, un contrato, yo no tengo nómina. Le conté toda la película. Digo, mira, no le voy a engañar, vengo de una separación, todo el proceso que pasé, en fin. Y ahora lo que tengo es este dinero, que mi idea es, si quiere, si a usted le parece bien, hacemos un contrato de 3 o 4 meses, yo te lo pago todo por adelantado, me quedo tieso, pero por lo menos estoy aquí en Sevilla, cerca de mi hija, y ahora me busco un trabajito por aquí. Entonces el hombre me dijo, mira, no, yo no quiero nada de esto. Vente para acá y hablamos. Fui para allá, conocí al hombre, y el hombre me dice, mira, yo no quiero contrato ni quiero nada. Tú me das un mes de fianza y me pegas este mes y entras mañana ya. Digo, ¡aleluya! Se dio el milagro. Digo, pero, o sea, yo ya pensando que me iba a quedar tieso, al final me encontré con un piso, no quería nómina al hombre, no quería contrato, únicamente un piso súper asequible de precio, únicamente le pagué un mes de fianza, o sea, de los 3.000 euros que tenía, le pagué 900 euros y me instalé en esa casa. Por fin había cerrado el ciclo con la caravana. Por fin me había soltado de ese lastre con todos esos apegos emocionales que conllevaba aquello. Entonces, lo solté todo, cerré el ciclo y me vi en un piso aquí en Sevilla. Ahí desarrollé y mi confianza en la vida se incrementó de una manera brutal. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Yo volví ya aquí y en este camino del héroe se da la batalla final. La batalla final que se representa en muchas películas, que es con su archienemigo, ¿no? Igual que el Batman y el Joker, al final la batalla final es con tu ego. ¿Cuál era la batalla final que yo tenía que librar ahí? Pues la batalla final de librarme también del conflicto con mi expareja y de realmente pues verme desde otro rol, desde otra perspectiva, porque en mi mente todavía había pensamientos de conflicto, mi expareja se había echado a otra pareja, yo tenía ahí muchos miedos con mi hija, pensando que mi hija me iba a dejar de querer y iba a ir de la manita con otro hombre, en fin, todas las paranoias que te monta el ego. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que regresé, es la otra etapa del proceso del héroe, del camino del héroe. El héroe regresa una vez que ha pasado por todo este proceso de desapego, una vez que ha dado ese salto de fe y una vez que ha librado la batalla final con su ego, ahora regresa a su contexto de partida, pero desde un nuevo rol existencial. ¿Cuál era mi contexto de partida? Pues desde donde partí, porque siempre estamos en un presente. Por eso esto es un camino de ida y vuelta, porque no te mueves del presente. Es la vuelta y el origen, ¿no? Pero ya con otro rol existencial. Entonces regresé, me vi en ese nuevo piso, con un nuevo rol existencial, liberado de todos estos conflictos, agradecido por la vida, con ese desarrollo de la maestría y de confianza, y
pues con una nueva visión. Había allí un gimnasio cerca, estaba cerquita de mi hija, se vio un poco de luz, ¿no? Pasé de ese proceso de la caravana pensando que iba a vivir en el coche y al final vi como entregándome la vida me abrió camino. Me quité del medio todas esas letras que tenía de mis formaciones, podía seguir estudiando, podía seguir formándome y estaba en un piso, pues en Sevilla, cerca de mi hija. Ahí, en ese proceso, en esta rueda del camino del héroe, se da la etapa del regalo, de la bendición. Ahí es donde yo recibí una revelación muy, muy poderosa. Ahí fue una ruptura de patrón muy grande. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento, en ese piso, me busqué un trabajo enfrente de mi casa justamente, que era una herrería. Y claro, yo estaba en el trabajo y aparte con mi marca personal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese trabajo a mí me quitaba muchísimo tiempo de mi marca personal, me desenfocaba y aparte me sacaba de ese contexto de autoconocimiento, ¿no? No ni mejor ni peor, pero eran personas pues que calibraban en otra frecuencia y en fin, era como ¿cómo decirte? Es como un camión que va a toda pastilla hacia el autoconocimiento y de pronto ¡pum! Lo paran en seco, lo meten ahí en un contexto, en un taller de herrería con personas que están totalmente ajenas a esto del autoconocimiento y es como, era como un golpe muy fuerte, ¿no? Era como cambiar de agua fría, helada, a agua templada, ¿no? O agua caliente. Era un cambio ahí de temperatura vibracional, por decirlo así, que no me dejaba avanzar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, yo llegaba de trabajar y ahora me tenía que poner con todo mi contenido, con toda mi marca personal y no daba abasto. Aparte, no había internet bueno tampoco allí en el piso. No llegaba a buena señal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ahí me vino la revelación, familia. Ahí me vino una ruptura de patrón y una revelación ¡buah! Que esto es de por vida, esto es un regalo. Y es el hecho de darme cuenta que, porque yo no paraba de subir contenido masivamente, hacía mis lives, mis masterclass, mis mentorías. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí me di cuenta de que no es que tuviera falta de tiempo, porque yo veía que claro, como que no llegaba ya, ¿no? Como que la estaba dejando un poco de lado mi marca personal porque tenía que trabajar, ¿para qué? Para pagar el piso y para pagar la manutención. Entonces lo vi claro. Digo, aquí no falta tiempo, aquí falta enfoque. Y es una nueva creencia que tengo ahí instaurada que tengo que integrar y que soltar para poder avanzar. Las creencias siempre nos están limitando. Son programas mentales. Esas creencias limitantes, ¿no? ¿Cuál era la creencia limitante? Pues de que yo me tenía que mantener en ese trabajo, tenía que mantener el piso para yo seguir pues sosteniendo, manteniendo o respaldando ese estatus. Pues claro, la otra opción, ¿cuál era? O vuelvo a casa de mis padres, donde no tengo que pagar piso, y ahí me enfoco 100% en mi marca personal. Pero volver a casa de mis padres supone el que mi estatus, mi hombría, con todo lo que yo ahora a los 36 años volver a casa de mis padres, ¿esto cómo va a ser? Pues tenía dos opciones, o me libero de esa puta creencia, o me sacrifico por mi emprendimiento, me sacrifico por lo que yo creo que me da valor y me va a hacer alejarme más de mi marca personal y de mi propósito. Ahí lo vi claro. Ahí tuve unas vacaciones en el taller y me fui a Sanlúcar, donde mis padres tienen una playa, un piso, y allí pues pude pensar, pude con mis carreritas en la playa, con ese contacto con la naturaleza, con el mar, lo pensé y lo decidí así. Dejo el trabajo y dejo el piso. Se lo comenté a mis padres. Papá, pasa esto. Mis padres pues obviamente no lo entendieron, ¿no? Después de 17, 18 años fuera de casa, ahora, porque yo no le dije que me iba para su casa, yo le dije que me quedaba en San Lucas. Pero mi padre y mi madre no querían que yo me quedara en San Lucas, por circunstancias que no voy a entrar ahora. Entonces, yo estaba dispuesto a dejar el trabajo. Y como no podía ir ni a casa de mi padre ni en San Lucas, pues yo decidí irme al coche. Digo, me quedo en el coche, a tomar por culo. Me quedo aquí en San Lucas, en el coche. Tengo un coche que es, ¿cómo se llama esto? Bueno, es una Audi A6 de estos rancheras, que se puede dormir perfectamente. De hecho, he dormido, digo, me quedo aquí, punto. Tengo la biblioteca, así pensaba yo. Tengo la biblioteca allá al lado donde me formo, estudio, mi inventoría la hago en la playa y a tomar por culo.
y sigo creciendo la marca personal. Claro, cuando yo le comenté esto a mis padres, pues mi madre evidentemente pues no iba a consentir eso. Total, que al final se decidió que volver a casa de mis padres. Fíjate que aquí se dio el regalo y la bendición, porque ahora en esta historia del viaje del héroe, el héroe tiene que encontrar un nuevo camino en su mundo ordinario, es decir, vuelve otra vez a su mundo ordinario y aquí tiene que hacerse su sitio. Ahora interpreta un rol totalmente distinto donde sirve a la comunidad, a su comunidad, donde todo ese aprendizaje pues lo vuelca en ese contexto, ¿no? Y al final pues ese es la transformación del héroe. Claro, me di cuenta de una cosa muy bonita y como final de ciclo de este camino del héroe hacia un nuevo rol existencial, me faltaba por cerrar un ciclo. Yo pensaba que no me quedaba más remedio que irme a casa de mis padres porque así se habían dado las circunstancias, ¿no? De una manera casual. Pero aquí no hay nada casual. Aquí todo es causa y efecto. ¿Y sabes lo que llega a comprender? Que la vida me, me hizo retornar otra vez a casa de mis padres para que cerrara el ciclo con ellos, desde el perdón, desde el soltar. Porque yo siempre he tenido una relación con mis padres. Yo he sido de adolescente, pues he sido conflictivo, drogas, para arriba, para abajo, salidas, entradas, lo típico, ¿no? Bueno, lo típico para el que lo haya vivido. Y entonces he tenido una relación muy conflictiva con mis padres. Y ahora que me queda poco en casa de mis padres, justamente cuando yo entré, comprendí todo esto y regresé, ahora desde el perdón, ahora desde un nuevo rol existencial, ahora mis padres ya no eran víctimas, ahora es cuando estoy amando a mis padres, cuando he aprendido a amarlos incondicionalmente, cuando me he liberado de todos esos conflictos, cuando estoy cerrando el ciclo y, qué casualidad, que la vida ahora y que me marca personal es cuando está creciendo. Ahora es cuando estoy obteniendo resultados. Ahora es cuando la comunidad está creciendo. Ahora es cuando estoy vendiendo programas de high ticket. Ahora es cuando me están entrando mentorías uno a uno. Qué casualidad, ¿verdad? Este es el camino del héroe, familia. Al final todo se resume a un dejar ir. ¿Para qué te cuento todo esto? Para que identifiques cuál es la etapa en la que te encuentras. Y estate tranquilo. Simplemente confía en la vida, simplemente entrégate. Esta vida es un entrenamiento constante a dejar ir, a trascender miedos. ¿Para qué? Para tomar conciencia de que todo es una ilusión. Espero que te haya servido esta hora de chapón del camino del héroe. No sé cuántas personas van a ver esto, pero estoy seguro que el que la vea le va a servir, porque la vida no comete errores. Os amo.